Y bueno, vamos a iniciar la palabra del día de hoy. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Amén. Sabemos que Dios es bueno. Vamos a la Biblia y vamos a ver el día de hoy el Evangelio de Juan. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 15. Vamos a ver el tema que hoy el Señor ha preparado para nosotros. Y vamos a observar una de las características de Dios y la característica, una de todas las cualidades y características, una de las principales características de Dios es el amor. Diga conmigo, amor. Vamos a Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, y vamos a ver ahí en el versículo número 1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a ver entonces en primer término, cuando hablamos acerca de que Dios es amor, Dios trae oportunidades, Dios da bendiciones para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios nos habló. Todos los que estamos aquí porque Dios nos trajo, porque Dios algo quiere hacer con nosotros. Dios quiere traer algo a tu vida, Dios quiere hacer algo especial en tu vida. ¿Cuántos lo creemos? Dile a la persona que tienes al lado, dile: Dios quiere hacer algo contigo. Y que estemos aquí no es casualidad, que estemos aquí no es por coincidencia, sino estar aquí es porque Dios tiene un propósito y el propósito se va a cumplir. El propósito de Dios es eterno. Dios está en un plano de la eternidad. Mira, para que me puedas entender, Dios en la eternidad, Él vio cuándo naciste, cuándo creciste y cuándo vas a morir. Y en toda esa línea de tiempo, Él ya sabe todo acerca de ti y Él ya tiene control y cuidado. Por eso es que dice la Biblia que aunque nosotros oremos y le pidamos a Dios, Él ya sabe nuestras necesidades mucho antes que nosotros se las digamos. Y entonces, si entendemos nosotros que Dios es amor y que en esa línea de tiempo Dios ya conoce todo de nosotros, en toda esa línea Dios ha tenido cuidado de ti y de mí. Amén. Somos bendecidos por una razón, porque estamos de pie y seguimos con vida. Amén. Y dentro de lo que es el amor de Dios, vamos a ver una de las características importantes. Y aquí en Juan capítulo 15, el versículo 16 es el que vamos a ver más adelante. El 16 es el versículo clave, pero aquí en el versículo 1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando hablamos de la vid, si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de poder ver un campo donde se siembra lo que sea, ¿verdad? Y la vid, bueno, son los viñedos, y los viñedos es donde se siembran las uvas. El año pasado, con mis alumnos, con mis grupos, tuvimos la bendición de poder ir a Aguascalientes y a Zacatecas, y ahí son estados donde se siembran la uva, hay viñedos. Entonces es una cosa preciosa lo que se ve ahí. Tú ves ahí las uvas, te dan ganas de comértelas, pero no puedes comértelas porque pues son uvas especiales. Entonces, la uva, en esencia, de ahí sacamos el jugo de la vid. El jugo de la vid representa la sangre de Jesucristo que tiene poder. Si a una persona tú le quitas la sangre, tú le quitas la vida. Entonces, en esta referencia, la sangre que nosotros tenemos, la que nos produce la vida, y en la referencia que el jugo de la vid representa la sangre de Cristo, estamos hablando de que estamos viviendo a través de la vida en Cristo Jesús. Ahora, quiero decir, imagínate que Jesucristo estuviera aquí y se presentara, ¿verdad? De forma corpórea, en cuerpo. Imagínate que pudiéramos ver su sangre, pues su sangre es perfecta.
Y a través de su sangre tú puedes echar fuera demonios. A través de la sangre de Cristo tú puedes reprender toda enfermedad. A través del poder de la sangre de Cristo se desbarata toda potestad demoníaca que ahí afuera de tu casa te fueron a echar brujería, que te fueron a aventar allí en la Santa Muerte, que te fueron a aventar ahí cualquier cosa. Cuando tú ves esa situación y tú reprendes con el poder de la sangre de Cristo, todo eso se desbarata. Entonces, tú no debes de tener ni miedo ni temor, porque con lo que tú cuentas es con el poder de la sangre de Jesucristo que tiene poder. Amén. Hoy fui a cambiar la llanta de mi carro porque hoy amaneció ponchada y mi llanta, cuando me la están revisando, ahí traigo una aguja de navaja ahí metida en la llanta. Alguien me quiere mucho, pero lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en la casa y en su casa nos han tirado animales muertos, cabezas de perros ahí con cosas, brujerías, hechicerías, todo ese tipo de artimañas. ¿Y sabes qué nos hacen? No nos hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos entendido que a través de la sangre de Jesucristo que tiene poder, nada te hace. No te pueden tocar, no se te pueden acercar. Cuando vamos a las casas y oramos para bendecir las casas, a veces nada más entrando, la licuadora se prende y explota, el horno de microondas se prende, los cuadros se empiezan a mover y es lo más que van a hacer. Una vez yo fui con un discípulo y fuimos a orar. Era una casa que estaba pero pesada, ¿verdad? Y ese discípulo le daba miedo. No, está bien, somos seres humanos, no nos deja de tener temor. Pero empezamos a orar y empezamos a reprender y él tenía miedo y el colchón así de la cama, el colchón se levantó y el colchón se da cuenta que el colchón se lo aventaron a esa persona salió volando. Y que me enojo y oré más fuerte. Pero no te puedo hacer nada. Mientras tú estés en la línea de la bendición de Dios, mientras tú estés en obediencia, mientras te estés congregando, mientras leas la palabra, mientras ores, mientras ayunes, mientras tengas un pastor o una pastora que estén orando por ti, nada te va a tocar. Hay mortandad, hay eso, plagas, peces, todo eso lo sabemos, claro, lo sabemos, existirá, pero tú tienes que entender, hijo e hija, de quién eres. No te pueden tocar. Amén. Por eso es importante entender este versículo. Fíjate lo poderoso. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vida verdadera. Tú podrás ir a través de tu trabajo, te vas a esforzar, que vas a irte a otro lado porque quieres hacer una vida mejor, ¿verdad? Pero la vida no está afuera, la vida no está en un trabajo, la vida está aquí adentro. Y si aquí adentro está Jesucristo, tú tienes todo asegurado, porque Él es el que te bendice. Por eso dice, yo soy la vida, cuando la palabra vid, aquí nos está hablando del jugo de la uva, del viñedo, del lugar donde produce mucho fruto. Aquí es, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué menciona verdadera? Porque también como hay verdaderas, hay falsas. Y hay gente que se acerca contigo a hablarte y contarte historias que son falsas y vienen a traerte confusión. Y mi padre es el labrador, mi padre es el que trabaja, ¿verdad? Versículo 2 dice por ahí. Le damos al siguiente versículo, por favor. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí el pámpano, estamos hablando de ustedes. Tú eres esa persona que tiene que llevar fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, alguien aquí que me dé el versículo que es el resumen de la Biblia. ¿Cuál es el versículo que resume la Biblia? ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La Biblia, los 66 libros de la Biblia, tú vas a resumirlos con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros, ¿verdad? Que nos ha perdonado. Y Él dio a su Hijo por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tengas vida. Y vida en abundancia. Y no te falte nada. Entonces, cuando entendamos que esta pregunta que yo les hice a ustedes, en las universidades de teología, en los exámenes, te preguntan, escríbeme el versículo que resume la Biblia, Juan 3:16. Tal cual. Porque Dios ha amado. Estamos hablando hoy del amor de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Hoy estamos hablando del amor de Dios. Entonces, Dios amó al mundo, Dios te amó a ti, Dios me amó a mí, Dios nos ama a todos, ¿cierto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo voy a quitar, y todo aquel que lleva fruto, lo voy a limpiar, pero para que lleve más. ¿Cuántos queremos llevar más fruto? Y cuando hablamos de llevar fruto, es a cuánta gente tú le has predicado, le has compartido un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de parte de Cristo, ¿verdad? Esa es una de las partes importantes. Por eso es necesario que tú vengas a la iglesia. Por eso es necesario que tú estés aquí. Porque cada semana que tú estás, recibes algo de parte de Dios. Recibes palabra, recibes conocimiento, recibes presencia, recibes unción. ¿Para qué? Porque cada quien da lo que tiene. Pero si tú no vienes a la iglesia, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no tienes un tiempo de oración, si tú no vienes aquí y adoras a Dios, pues entonces ¿qué tienes? Pues tienes lo que tienes en tu casa, las series de Netflix, la telenovela, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Cada quien va a dar lo que tiene. Por eso es importante entender la gran importancia de entender que necesitamos llenarnos de Dios. ¿Cuántos queremos ser llenos de Dios? Mira, te conviene ser lleno de Dios. A mí me conviene, y a mí me conviene que tú seas lleno de Dios, porque la iglesia va a crecer, va a multiplicarse. Eso es tremendo, porque necesitamos gente que se prepare, necesitamos gente que se capacite, necesitamos gente que levante la mano y diga, yo quiero servir a Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el crecimiento, porque van a empezar a llegar personas, y ¿quién las va a atender? ¿Quién las va a recibir? ¿Quién va a ver por ellas? Los pastores no vamos a poder solos. Por eso es que necesitamos un equipo de trabajo, ¿verdad? Que se llene de Dios, que esté en la presencia de Dios y que cada semana reciba algo de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso es importante lo que dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo voy a quitar, ¿verdad? Y todo aquel que lleva fruto, lo voy a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Por eso es que Dios te acerca personas para que les prediques. Por eso es que Dios acerca personas. Dios no te va a acercar personas para que tú peques. Dios no te va a acercar personas porque tú eres una muy buena persona y eres sociable y eres bien buena onda. No, la gente que se te va a acercar es porque tú tienes que entregar una palabra de parte de Dios. Hay gente que necesita, está esperando la salvación, pero eso solamente va a ser a través de ti. Entonces tú tienes que compartir la palabra. Amén. Vamos al versículo 4, por favor. Versículo 4. Y aquí dice el versículo número 4, dice, todo este capítulo habla de permanecer, permanezcan y permanezcan. Aquí el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid. Aquí está la clave. Tú eres el pámpano, pero aquí dice, permanece en mí y yo en ti. Como el pámpano, o sea, tú no vas a poder llevar fruto por ti mismo. Tú no vas a llevar fruto tú solo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde tenemos que permanecer? Permanecer en Dios. ¿Cuántos queremos permanecer en Dios? Y aquí vamos por partes, porque dice el versículo 5, vamos al versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí,
Fíjate lo que dice aquí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. A ver, entonces necesitamos estar cerca de Jesús, ¿verdad? Necesitamos estar cerca. No podemos estar lejos, porque si estamos lejos, no nos llenamos de Él. Por eso es importante entender esto. Necesitamos estar cerca del Señor. Vamos hasta el versículo 7, y en el versículo 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras. ¿Y qué dice ahí? Y te va a ser hecho. ¿Cuántas peticiones tienes tú en tu vida? ¿Cuántas cosas necesitas que Dios haga por ti? Señor, transforma a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Señor, trae sanidad a mi familia, renuévanos. O sea, todo lo que tú necesites, aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? Tú tienes que permanecer en Dios. Y las palabras de Dios deben de permanecer en ti. Amén. ¿Cuántos queremos que Dios permanezca en nosotros? Yo creo que todos. Y aquí es importante entender, fíjate, te lo leo otra vez. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. Aquí el contexto de la palabra, el contexto del enunciado, lo que está diciendo no es, si tú permaneces en Dios y pide, a ver si se te cumple. No está diciendo eso, ¿eh? Es una orden ejecutiva. Y la orden es, si tú permaneces en mí, pídeme lo que quieres y te lo voy a dar. ¿Cuántos queremos permanecer en Dios? Yo quiero permanecer en Dios. Yo sé lo que es permanecer en Dios, pero también sé lo que es estar lejos de Dios. Y cuando yo he estado lejos de Dios, me va muy mal. Pierdo dinero, pierdo trabajo, pierdo todo. Pero cuando yo permanezco en Dios, todo viene solo. Viene solo. Porque Dios nos bendice. No se olvida de nosotros, ¿verdad? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves fruto y seas así mis discípulos. Fíjate qué tremenda palabra. En esto, ¿qué significa que en esto Dios se glorifica? Aquí está diciendo que con esto Dios se pone feliz. Aquí está diciendo que cuando tú haces esto, Dios se pone de buenas. Aquí te está diciendo que en esto Dios se glorifica. Aquí te está diciendo que si tú permaneces en Dios, Dios se pone muy contento contigo y algo quiere hacer contigo. Dios quiere bendecirte porque le agradamos a el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos los discípulos. Amén. ¿Qué es el discípulo? Vamos partiendo de ahí. En el griego, discípulos, esta palabra nos dice entonces que significa el aprendiz o el seguidor. Entonces, en esta palabra en el griego entendemos que la palabra discípulo significa el que aprende y el que sigue. Pero entonces, para que tú puedas aprender, tienes que seguir. Y para que tú puedas seguir, tienes que aprender. Te voy a poner un ejemplo. Cuando la pastora Raquel le dice, pastora, están pidiendo, pastora, que vaya a orar por una familia en algún lado. ¿Cuántos de ustedes, si se llegan a enterar, verdad? ¿Cuántos de ustedes siguen a la pastora, están cerca de la pastora y aprenden cómo se hace? ¿Entiende? Por eso la palabra discípulo es el aprendiz y el que sigue. Nuestro modelo para seguir se llama Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesucristo? Jesucristo comía en las casas. La gente estaba con Jesús todo el tiempo. Jesús iba al mar de Galilea y toda la gente ahí en el mar, todos dormían. A la orilla del mar ahí estaban todos. Iban a Capernaum y iban todos con él. ¿Por qué? Porque lo seguían y porque estaban aprendiendo, ¿verdad? Si yo les digo, hermanos, me acaba de hablar una persona que quiere salir fuera de la Santa Muerte y es un sacerdote de la Santa Muerte de alto nivel.
¿Quién de ustedes me acompaña? Amén. Esto ya me pasó. ¿Y qué creen? Fui solo. Hace algunos años. Y esta persona traía unos poderes de se desataban cosas fuertes. Pero no tenía temor yo ni miedo. Sabía que Dios estaba conmigo. Y entonces, y ha habido otros momentos en los que hay gente que me acompaña, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a orar por alguien. Entonces tú sigues, pero también estás aprendiendo. Eso es ser un discípulo. Imagínate que la pastora dice, vamos a hacer una convocatoria y aquí nos vemos todos a las 5 de la mañana para orar. Y vengo, ¿a qué horas? A las 3 de la mañana. Aquí a las 3 de la mañana y nada más vienen 2 personas. Estamos hablando de seguir y aprender. Yo necesito que podamos entender esto para que como iglesia podamos avanzar y podamos crecer. Porque la gente, y te lo voy a decir, la gente que no da fruto, la gente que no ha ganado nunca un alma, la gente que no hace nada por la iglesia, es la gente que más critica la iglesia. Y los pastores no hacen nada, y no me gusta cómo predica el pastor, no me gusta cómo predica la pastora, no me gusta la música, no me gusta la alabanza, no me gusta que está muy lejos, no me gusta que esté tan cerca, etcétera. O sea, no estamos tampoco para dar gusto, ¿verdad? Bueno, fuera. Pero más sin embargo, ¿verdad? La gente que entiende que tiene que seguir y que tiene que aprender es gente que crece. Es gente que nosotros la podemos observar y hemos visto cómo ha crecido espiritualmente. Y cuando creces espiritualmente, creces económicamente. Tu familia va mejor, todo es transformado en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo y estás aprendiendo. ¿Cuántos queremos seguir aprendiendo? Pero tenemos que estar cerca. Yo cuando era discípulo, cuando yo conocí a Jesucristo la primera vez, yo conocí en la iglesia del pastor Armando Alducin, una iglesia de más de 15,000 personas. Y estar cerca del pastor Armando es imposible, porque hay miles de personas. Y lo más que yo estuve cerca fue ahí, yo quería servir, y yo empecé mi ministerio bien poderoso, era el que limpiaba los baños. Y luego era el que cuidaba, el que ponía los rollitos de papel de baño, ahí yo era el que ponía, ahí estaba. Y ya luego yo limpiaba, y ya luego subí de nivel. Y era el jefe de los que limpiaban. Así empecé. Y yo soñaba, yo le quiero cargar la Biblia al pastor y acompañarlo donde va a predicar y todo, y las campañas de evangelismo. Bueno, tremendo, ¿va? Ya luego, y uno empieza, pero porque uno tiene ganas de seguir y aprender. Amén. Entonces, tenemos que entender que necesitamos ser discípulos, porque en la iglesia hay 2 tipos de personas, los que son ovejas y los que son discípulos. Y las ovejas, ¿qué dicen las ovejas? Bendíceme, dame, ayúdenme y tome. ¿Cuántos queremos ser ovejas? Yo creo que en un inicio está bien, ¿no? Pero necesitamos entender que necesitamos ser discípulos. Y el discípulo es el que aprende, el discípulo es el que sigue, porque el discípulo es el que quiere aprender. Pero no solamente sigues y aprendes para llenarte tu ego de, yo soy, yo conozco, yo hice, no, sino para servir a otros. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Servir a otros. Pero si tú no estás cerca de tu pastor, si tú no estás cerca de tu pastora, si tú no aprendes lo que ellos están haciendo, entonces ¿cómo tú vas a aprender? Amén. Y es exactamente igual que si tú quieres un día aprender mecánica, ¿verdad? Vas al taller mecánico y si el mecánico te acepta, pues tú vas a estar cerca del mecánico y cuando empiece a hacer su trabajo, pues vas a ver, ¿no? Y vas a aprender. Ese es el sentido de este ejemplo que estoy entregando ahora. Si yo quiero cortar el pelo así como lo corta Iris, ¿qué tengo que hacer? ¿Leo un libro y me siento y aprendí? No, ¿verdad? Yo voy, estoy ahí, veo cómo le hace, le pregunto técnicas, cortes, estilos, todo eso. Para aprender, ¿es correcto? O en un libro aprendo y ya sé, ¿no, verdad? Tengo que seguir, estar ahí presente y tengo que practicar para aprender. Ese es el discípulo, el que sigue,
El que aprende. Pero entonces tenemos también que entender que no solamente tenemos que ser discípulos que siguen y aprenden, sino que hagan lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios ama a las personas. Dios ayuda a las personas. Dios bendice a las personas. Y leemos aquí de nueva cuenta, en esto mi Padre se glorifica, en que llevemos mucho fruto, y seamos así discípulos. Diga conmigo, discípulo. Y si somos discípulos, dos cosas tenemos que hacer. Tenemos que aprender y tenemos que seguir. Amén. Luego nos vamos entonces al versículo 9, por favor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo te he amado. Permanece en mi amor, ¿verdad? Dice, así como el Padre me ha amado, aquí es Jesús hablando a los discípulos. Entonces dice, así como el Padre me amó, así también yo os he amado, y permaneced en el amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Dios te ha amado. Dios te ha perdonado tus pecados. Dios te ha hecho todo por ti. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer con esos prospectos a discípulos? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con esas personas que Dios te ha acercado para que tú les prediques y les compartas? Exactamente eso. Como el Padre me amó, así también yo os he amado, permanecer entonces en mi amor. Amén. Y entonces vamos a el versículo número 13. Versículo 13, vamos a observar, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo es la vid verdadera. A través de su sangre todopoderosa te perdonó tus pecados. ¿Cuántos hemos sido perdonados de nuestros pecados? Amén. Pero a veces la culpa nos gana. A veces cometemos errores, seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo fallas y a veces la culpa nos gana, ¿verdad? Mas sin embargo, recordemos que Dios ha pagado el precio por ti y por mí. Y si Él nos ha perdonado a nosotros, y si Él nos ha limpiado, y si Él nos ha ayudado, lo menos que tenemos que hacer nosotros es compartir del amor de Dios a otras personas. Hay gente que necesita del amor de Dios. Hay gente que no necesita tu consejo. Hay gente que no necesita que le digas lo que tiene que hacer. Hay gente que no necesita que le digas, estás mal, así no son las cosas, tienes que cambiar. No, lo que la gente necesita son palabras de amor de parte del Señor. Amén. Por entonces aquí Dios dice que Dios da su vida por nosotros porque somos sus amigos. Versículo 15. Versículo 15 dice, ya no nos llamaré siervos, porque el siervo, el servidor, no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, y se las di a conocer, por todas las cosas que he escuchado de mi Padre, y se las he dado a conocer. Dios ha escuchado, Jesús escuchó lo que dijo su Padre en el cielo, el Señor Dios. ¿Y qué es lo que oyó el Señor Dios? Que ya no nos va a llamar servidores, nos va a llamar amigos. Somos los amigos de Dios. Y el versículo 16, que es el versículo central de esta predicación, dice aquí, y pon mucha atención, escucha muy bien, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y yo he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Y aquí entendemos que no es que nosotros hayamos elegido a Dios, Él nos eligió a nosotros. Él te eligió. Porque imagínate, por ahí les pasó una imagen
que no recuerdo exactamente, pero en Mezcales hay más de 23,000 personas. Eso es muchísima gente. Si tuviéramos el 1% de mezcales aquí congregándose, imagínate eso. Que tuviéramos aquí 2,300 personas congregando, aquí no caben. Cabrían allá afuera en todo el campo, ahí sí cabrían, ¿verdad? Más sin embargo, tenemos que entender lo que dice aquí. No me elegiste vosotros a mí, nosotros no lo elegimos, Él nos llamó, Él nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan. Aquí nos dice para que vayamos. ¿A dónde vamos a ir? A llevar la palabra. ¿Y a dónde vas a llevar la palabra? A tu trabajo, a tu escuela, con los vecinos, con tus compañeros de trabajo, con esa gente que necesita. La indicación es para que vayas. Y la otra palabra dice, y lleves fruto. ¿A qué vamos a ir? Dios no te manda que vayas y lleves el chisme. Dios no te llama para que vayas y lleves la queja. Dios te llama para que vayas y lleves el fruto de Dios. Cuando habla la palabra fruto, habla de hijos e hijas espirituales. Cuando vemos la palabra fruto, nos está hablando de discípulos. Cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando venga y nosotros vayamos a su presencia, Dios no te va a preguntar cuánto dinero hiciste, en qué trabajos tenías, cuántas casas compraste, cómo está tu cuenta en el banco, en qué empresas trabajas. No te va a preguntar eso, te va a preguntar cuántas almas ganaste para mí. Amén. ¿Por qué murió Jesús? Por tu alma, para que tú fueras perdonado. Amén. Y sigue diciendo, y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dé. ¿Cuántas cosas necesitamos? ¿Cuántas cosas no hemos logrado? ¿Cuántas cosas no hemos alcanzado? ¿Verdad? Mas, sin embargo, Dios nos pone todo para que prediquemos la palabra, para que compartamos la palabra, evangelicemos a las personas. ¿Cuánta gente necesita una palabra de parte de Dios? Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, ahorita necesitamos una palabra de amor de parte de Dios, ¿verdad? Y si la necesitamos nosotros, ahora imagínate la gente que está allá afuera que no conoce de Dios. ¿Cuál es su necesidad tan fuerte que tiene? ¿Cuál es el dolor tan fuerte que tiene? Necesitamos entender que Dios nos ha llamado a predicar la palabra, a que tengamos fruto. Dios nos ha llamado a compartir lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y entonces entendemos que la mejor manera de poderle predicar a alguien, porque a lo mejor, si yo ahorita les digo, vamos a hacer un ejercicio y a ver, vamos a evangelizar a una persona, y a lo mejor ya la mayoría dice, no, pues no sé qué decirle, o no sé qué palabra decirle, o no sé cómo hacerlo. Pero la mejor manera de tú evangelizar, la mejor manera de tú predicar, es con tu testimonio todos los días. Imagínate que tú quieres ir a predicarle a una persona y le dices, Dios es amor, Dios te ama y todo, pero siempre te ven a ti con una cara de enojado, te ven todo mal, te ven todo descompuesto. La gente eso es lo que mira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que Dios ha cambiado nuestras vidas. Y entender que si Dios nos ha dado y nos ha perdonado todos nuestros pecados,
Si Dios nos perdonó nuestros pecados, entonces nosotros tenemos que tener una palabra muy bonita. La palabra es misericordia. Diga conmigo, misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? Misericordia. Amén. Vamos a otro versículo para terminar. Santiago capítulo 5, versículo 20. Con este versículo vamos a terminar. Santiago capítulo 5, versículo número 20. Este versículo te va a convenir, te lo digo como tal. Este versículo te conviene. Santiago 5, capítulo 5, versículo número 20. ¿Ya todo lo tenemos? Este versículo me gusta mucho, Dice entonces aquí, Santiago 5, versículo 20, sepa que el que haga volver del error, aquí dice, esta versión es la de 960, ¿va? Sí, yo tengo la misma. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué tremendo es esto, Porque yo no sé cuántos pecados tienes tú esta semana. Porque yo no sé cuánto has pecado este último mes. No sé cuánto has pecado este último año. No sé si tú ya te arrepentiste o no te arrepentiste de tus pecados. Pero aquí hay una promesa y esta promesa es poderosa. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, ¿cuántos pecados se te van a perdonar? ¿Cuántos errores más se te van a... Esto está tremendo, Por eso hay gente que se la vive ganando almas y predicando almas y le empieza a ir bien y le empieza a ir bien. ¿Por qué? Porque aquí está una promesa. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Pero cuando ganamos un alma para Cristo, cuando hacemos volver al pecador del error de su camino, aparte de que se salva su alma de la muerte, entonces a ti se te cubre multitud de pecados. ¿Nos conviene o no nos conviene? Amén. Entonces, a manera de resumen, y con eso cerramos el día de hoy, cerramos esta palabra entendiendo que Dios es amor. Amén. Diga conmigo, Dios es amor. Y entonces lo que Él quiere es que tengamos fruto. Por eso es importante predicar la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a predicar la palabra? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dijo, ya no los voy a llamar mis siervos, ahora van a ser mis amigos. Ahí está la clave. Porque hay personas que tú les dices, oye, vamos a la iglesia, y la gente, no es muy fácil que la gente venga a la iglesia. Pero ¿sabes dónde es más fácil que vayan a tu casa? Porque la gente necesita amigos, porque la gente necesita ser escuchada. Y a veces la gente dice, le invitas a la iglesia, a lo mejor no quiere, pero si le invitas a tu casa y en tu casa tú le escuchas a esa persona, ¿verdad? Y aparte de que escuches a esa persona, se hace tu amigo o se hace tu amiga, estás ganando un alma para Cristo. Porque tú le estás brindando esa confianza. Porque tú estás salvando esa alma del pecado. Por eso es importante que tú inicies en tu casa, ¿verdad? Que tú en tu casa se abra una casa de paz. Que en tu casa se abra un estudio bíblico. ¿Para qué? Para que en tu casa lo que gobierna, para que en tu casa lo que reina sea la palabra de Dios.
Porque hay muchas casas donde reina pero el pleito, hay muchas casas donde reina la borrachera, hay reina la fiesta. No, en tu casa, que tu casa sea una casa que reine y que gobierne la palabra de Dios. Entonces, te lo dejo de tarea para que lo pienses, para que lo medites, ¿cierto? Para que tú entonces entiendas que necesitamos predicar la palabra. Una estrategia que podemos utilizar es invitar a nuestros amigos a nuestras casas, invítale un café, invítale un té, unas galletas, unos tacos, y predica la palabra de Dios ahí. Ahí lo tienes todo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me le regresas ahí el versículo, Santiago 5:20. ¿Qué va a pasar entonces si predicamos la palabra? Lo que dice al final, y cubrirás multitud de tus pecados. Ahí es algo muy padre, ¿eh? Santiago 5:20, y cubrirás multitud de tus pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestras casas para predicar la palabra de Dios. Y si tú no sabes cómo, bueno, pues, si tú no sabes cómo hacerlo, está fácil, ¿verdad? Sigues y aprendes y te vuelves un discípulo y aprendes cómo hacer las cosas. ¿Cuántos queremos compartir la palabra? Hay una urgencia por predicar la palabra porque los tiempos que vienen, los tiempos en los que estamos, son tiempos difíciles, son tiempos duros y tenemos que aprovechar el tiempo. Porque ahorita la gente está abierta a escuchar la palabra, pero va a haber el momento en el que, como se cumpla lo que dice Juan 25, y el amor de muchos se va a enfriar. Así que usted tiene que aprovechar que ahorita la gente quiere de Dios. Amén. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Yo quiero invitarle que nos podamos poner de pie, orar y dar gracias a Dios por este tiempo.